Muy buenas, ¿cómo andan? Muy buenas a todos, a todas y a todes. Bueno, última clase, último tema, deuda externa. Nosotros en el video anterior vimos una de las teorías que hay acerca sobre la deuda externa, que es la teoría de las deudas odiosas. Hoy vamos a analizar la teoría de Speche-Hill sobre la ilicitud, ¿sí?, de la suba unilateral de la tasa de interés por parte de los países acreedores hacia los países deudores. Bien, para empezar, porque digamos, el título parece bastante abarcativo y vamos a ir desmenuzándolo. En primer lugar, tenemos que entender un contexto global, ¿sí?, que se ha ido profundizando en las últimas décadas, en donde los países centrales, ¿sí?, digamos, los países ricos, los países desarrollados, los países industrializados, les han otorgado préstamos a países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como por ejemplo la Argentina y gran parte de América Latina, África, países asiáticos también. Y en realidad, digamos, más allá de los préstamos, lo que se pone en discusión, lo que queda como raro en la cuestión de esos préstamos, es la tasa de interés. ¿Qué significa esto? Significa que de un préstamo, ¿sí?, de un capital que te prestan de 100 pesos, ¿sí?, te aplican una tasa de interés, ¿sí?, del, no sé, 10%, serían 110 pesos los que vas a tener que deber. El tema que acá, digamos, estrictamente Speche-Hill analiza es que obviamente siempre se considera que, digamos, ante un préstamo, obviamente por parte del acreedor, o sea, el prestamista, va a querer obtener una ganancia, ¿sí? Ahora el punto, y esto es lo importante y lo central en este tema, es ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Cuánta ganancia vas a poder tener? Entonces ahí empiezan a jugar distintos factores. Primero, la cuestión económica, que bueno, está muy bien desarrollada en el texto, y habla, ¿sí?, de un círculo vicioso en el cual los países de América Latina, sobre todo, se han endeudado, ¿sí?, y lo que han pagado de deuda externa en concepto de intereses ya equivaldría a haber pagado el capital, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que por esa suba tan fuerte de la tasa de interés, los países de América Latina no pudieron desarrollarse. Esta es la teoría, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que evidentemente, digamos, al subir la tasa de interés constantemente, los países de América Latina son como un hámster de una rueda, adentro de una rueda, que corren, que corren, que corren y nunca llegan al final. Bueno, con el tema deuda pasa lo mismo. Una vez que me endeudo, me sigo endeudando porque me aplican más tasa de interés, entonces si debía 110 al principio, pues termino debiendo 1000 y se hace insoportable, ¿sí?, para el costo que esto conlleva en las sociedades. ¿Qué quiero decir con esto? Los países centrales, además de subir la tasa de interés, obviamente son los predominantes ¿en qué? En los grandes grupos económicos y también en los organismos multilaterales de crédito, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Entonces, digamos, para dejar bien en claro esto, si los países industrializados, aquellos que han logrado tener niveles de vida muy buenos, digamos, con condiciones de índice de desarrollo humano muy elevados, son aquellos que obviamente tienen la capacidad de prestar a los demás países. El punto es, ¿qué pasa con los países, digamos, que toman esos préstamos y que lamentablemente no solamente empiezan a tener un círculo vicioso de deuda que no se termina más, sino que las recomendaciones ante las crisis que existen por incapacidad de pago, ustedes piénsenlo en su microeconomía, piden 100 pesos y al mes siguiente deben 120. Como no pueden pagar 120 al mes que viene, les vuelven a subir la tasa de interés porque los consideran riesgosos.
Entonces ya esos 120 en 3 meses se transformaron en 200. Entonces, ¿eso qué implica? Que todos los países empiezan con crisis de pago de deuda. Entonces, ante, digamos, las crisis de pago de deuda, aparecen las recomendaciones tanto de los estados más industrializados, los más ricos, como de los organismos multilaterales de crédito. ¿Y cuáles son esas recetas? Bueno, por lo general, una baja considerable en el gasto público, es decir, un achique del gasto estatal. Por supuesto, una política de baja de subsidios, ya sea a tarifas, a distintos servicios que puede prestar, digamos, un Estado. Y obviamente esto conlleva a que el peso, ¿sí?, lo soporte el pueblo. Y entonces esto también genera inestabilidad política, ¿sí? En la Argentina hemos tenido muchísimos antecedentes de crisis políticas derivados de crisis de pago de deuda. Pero no solo Argentina, nuestros países hermanos latinoamericanos han pasado por lo mismo. Entonces, ante esta situación, lo que Speche-Gil va a decir es lo siguiente: esto tiene que tener una solución, o por lo menos alguna reflexión a nivel mundial, porque evidentemente estos países, los latinoamericanos, los que están en vías de desarrollo, si no hay un cambio sideral en el tema de deuda externa, van a estar condenados permanentemente, ¿sí?, al subdesarrollo, a no poder, digamos, disponer de herramientas económicas para lograr un crecimiento económico, que eso conlleve inversiones, generaciones de fuentes de trabajo y obviamente una baja en la tasa de pobreza. Bueno, esto no ocurre, digamos, en las últimas décadas para adelante, digamos, los países se han ido endeudando cada vez más y eso hace que el nivel de dependencia con los países centrales, con los organismos multilaterales de crédito, sea cada vez mayor. Esto es riesgoso, es súper riesgoso, porque pone en jaque cualquier intento de soberanía económica y pone en jaque también la posibilidad que tienen los pueblos de desarrollarse, ¿sí? Si vamos a estar condenados permanentemente a que por decisión de un grupo pequeño de países, pero muy poderosos, la tasa de interés siga subiendo constantemente, eso implica que cada vez los países latinoamericanos somos más pobres, ¿sí?, y más dependientes, ergo menos soberanos en materia económica y con menos posibilidades de desarrollo. Entonces ahí empiezan a aparecer las figuras jurídicas, y esto es lo interesante. El primer planteo que hace Speche-Gil es si esta suba, ¿sí?, unilateral de la tasa de interés es legal o ilegal. Bueno, él sostiene que es una ilegalidad. ¿Y en qué lo basa? Bueno, cuando hemos visto fuentes del derecho, ustedes saben que una de las fuentes del derecho son los principios generales del derecho. En materia internacional se dice, según el Estatuto de la Corte, en el artículo 38, que una de las fuentes son los principios generales del derecho internacional reconocido por las naciones civilizadas. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la asociación que hace Speche-Gil es que evidentemente esta suba unilateral, ¿sí?, de la tasa de interés es ilegal porque se está violando uno de los principios generales del derecho, que es la usura. La usura, ¿sí?, implica básicamente un dominio excesivo, ¿sí?, con cláusulas leoninas de imposible cumplimiento por parte de los acreedores hacia los deudores. Es decir, someter al deudor a un nivel de estrangulamiento financiero total que no tenga ni margen de maniobra. Entonces, lo que plantea Speche-Gil es esto. Evidentemente, estamos ante una situación de usura. La usura es un principio general, básico, ¿sí?, del derecho universal. Y lo que él propone, y acá es donde yo, digamos, tengo, digamos, sensaciones encontradas y a la vez, digamos, acá me vuelvo un poco crítico de lo que él plantea y les voy a explicar por qué. Él lo que plantea, ¿sí?, es que
se pronuncie la Corte Internacional de Justicia a través de una opinión consultiva, dictaminando si la usura, ¿sí?, es, digamos, un principio general del derecho y si éste constituye un hecho ilícito, refiriéndose justamente a la suba unilateral de la tasa de interés por parte de los países acreedores. Ahora, vamos a explicar un par de cuestiones con esto también. En primer lugar, la Corte Internacional de Justicia, ¿sí?, con sede en La Haya, no atiende, es decir, no es competente para casos entre privados y estados. Solamente va a resolver cuestiones entre estados. Y, digamos, no es ninguna novedad ni ninguna noticia que, si bien los estados son los que prestan, hoy los pequeños grupos financieros, pequeños me refiero por la cantidad de personas, pero no por su dimensión y su peso y su poder, sino todo lo contrario, son los que efectivamente después terminan comprando los bonos de una deuda. Nos pasó con el caso de los fondos buitre, ¿sí? Argentina había logrado una reestructuración espectacular de su deuda, obviamente con una quita, y un 7% no accedió, que justamente son los fondos buitre, aquellos que tienen capacidad y, digamos, para resistir el no pago y después ir litigar, que esa es otra de las cuestiones que también analizamos, el tema de someter a la jurisdicción extranjera la deuda externa, porque siempre vas a tener un contexto desfavorable. Le pasó a Argentina en los tribunales de Nueva York. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien el planteo de que constituye la usura, ¿sí?, el hecho de subir unilateralmente la tasa de interés, lo que no veo como método eficaz, a eso me refiero, es intentar buscar una solución a través de una opinión consultiva que además ni siquiera es vinculante. Y además, vuelvo a insistir, la Corte únicamente toma casos de estados contra estados. Y acá el tema de deuda externa, digamos, vuelvo a insistir, los estados son importantes, pero también los grupos financieros internacionales que no son estados también forman parte de este juego perverso de subir la tasa de interés. Entonces, todo el diagnóstico, la teoría en sí, a mí me parece que está muy bien, me parece que está bien desarrollada, que es ejemplificadora. La realidad de los países latinoamericanos ha demostrado que el fuerte endeudamiento y la constante dependencia ha generado mucho atraso a la hora del crecimiento, pero también tenemos que ser conscientes que evidentemente la solución no va a estar por una opinión consultiva. Primero porque dejás a más de la mitad del mercado afuera, que son los privados, y solamente te enfocás en los países o en los estados. Entonces no estaría resuelto el problema si se enfoca desde ese lado. Por otro lado, también se habla de la teoría del riesgo, que obviamente yo considero que es válida en el sentido que hay muchos acreedores, como los fondos buitre, que cuando van a comprar los bonos de los países ya hablan de bonos basura, porque quieren decir que no valen nada y que tienen la suficiente espalda como para poder esperar y después cobrárselos, digamos, a exponencialmente mucho mayor precio que al que compraron y con un interés, y eso sometido a una jurisdicción extranjera. Entonces el problema es mucho más abarcativo y global. Hay que decir que Argentina, por ejemplo, logró una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la gran mayoría de los países acepta la idea de las reestructuraciones de deuda. Aquellos países que se opusieron obviamente son los más potentes y los más poderosos a nivel mundial, pero evidentemente lo que hay que sí entender es que obviamente, digamos, la deuda externa ha generado y sigue generando una deuda interna feroz, que es, digamos, el desarrollo en ciencia y tecnología, en educación, en salud, en fin, en la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces es un tema que debemos abarcar, que nos debemos una discusión y que evidentemente, digamos, así como vimos la teoría de las deudas odiosas, donde el jurista Sack
hablaba de que si las deudas eran contraídas para fines ilícitos no debían ser soportadas por los estados. Bueno, acá tenemos a Speche-Gil que lo que está diciendo es que lo que hacen los países centrales es definitivamente un acto de usura, que es un principio general del derecho universal reconocido, y que lo que quiere es que se exprese la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya sobre si es usura o no. Y yo lo que me planteo siempre es, supónganse que la Corte dijera que sí, ¿en qué cambia? Porque una opinión consultiva, vuelvo a repetir, es una interpretación jurídica que hace la Corte sobre determinada cuestión. No va a impactar de lleno en los países centrales una opinión consultiva. Entonces, lo que sí me gustaría, y esta es la propuesta para esta clase, es que debatamos en Zoom a ver, digamos, qué propuestas, porque siempre salen cosas interesantes, qué propuestas consideran ustedes que pueden ser conducentes para llegar a un arreglo, ¿sí? A llegar a un buen puerto en materia de deuda externa, ¿sí? Entonces, eso es el planteo, esta es la teoría, y yo lo que quiero es que en el próximo Zoom lo que veamos es justamente eso. ¿Qué cosas plantearían ustedes para solucionar el problema de la deuda? Y bueno, básicamente, para resumir y finalizar, quiero que les quede bien en claro estos conceptos. En primer lugar, los hechos de la realidad. Los hechos de la realidad, hay una comprobación empírica donde queda demostrado que los países centrales han aprovechado su condición de poder para aumentar significativamente la tasa de interés unilateralmente. Entonces, eso ha generado mayor endeudamiento, mayor dependencia y menos margen de maniobra y más atraso en las economías en vías de desarrollo. A su vez, también lo que proponen los países centrales frente a las crisis de pago es que haya reformas estructurales que siempre terminan en lo mismo, que es achique el gasto público, que la sociedad en su conjunto se haga más cargo de la deuda que tiene el país, en fin, digamos, políticas que llevan a más pobreza. Entonces, eso como dato. ¿Qué dice Speche-Gil? Bueno, señores, esto constituye una usura, que es un delito, es un acto ilícito. Entonces, lo que se debe hacer es llevar esto a la Corte Internacional de Justicia para que ésta se expida a través de una opinión consultiva. Y yo lo que les planteo a ustedes es, primero, ¿les parece que es una buena idea? ¿Les parece que, digamos, con eso se llega a alguna solución? ¿O se les ocurren otras cosas que se podrían hacer en vías de poder solucionar esta cuestión? Bueno, estimados alumnos, hemos llegado al último de los videos de todas las clases. Es increíble cómo pasó de rápido. Y nada, no quiero dejar de agradecerles por su buena onda, por su participación, por los debates que se han dado en todos los Zoom. La verdad que esto ha sido un nuevo desafío para todos, para mí como profesor, el hecho de hacer videos sobre una clase, no lo había hecho nunca, y bueno, al principio costaba y ahora le empecé a tomar el ritmo. Y nada, espero que los hayan disfrutado, que les hayan servido, y acá estamos para resolver cualquier cuestión, pero no quería terminar sin dejar de agradecerles de verdad la buena onda durante todo el cuatrimestre y su constante apoyo a mi trabajo. Así que bueno, les mando un gran abrazo a todos y a seguir cuidándose. Adiós.